Ya lo vamos a traer. Y en efecto, lo trajeron, extraditado desde Chile, para ser condenado por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, tras haber renunciado por fax y postularse al Senado en Japón. Esa fue la forma en cómo trajeron a Alberto Fujimori de nuevo al Perú. Mi nombre es Eduardo Orellana y yo no soy el gordo Casareto. Así que no se imaginen que va a salir bailando aquí el gordo Casareto como Keiko Fujimori. Y esto es, no el especial del humor, pero sí Bajo la Mesa. En el programa de hoy hablaremos sobre el famoso jueves 30 de octubre, que significó, si no, la resurrección de los muertos. A diferencia de Semana Santa, donde los muertos resucitaban el domingo, en el Perú los muertos resucitan los jueves, especialmente el jueves 30 de octubre, donde se presentaron las distintas fórmulas presidenciales, así como las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. ¿Pero por qué se habla aquí en Bajo la Mesa sobre la resurrección de los muertos? Bueno, pues cabe destacar que entre estos muertos resucitados o los muertos que se han resucitado son los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. La señora Fiorella Molinelli se está lanzando como precandidata a la presidencia de la República. Ella, en el pasado, fue ministra de distintas carteras del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también fue la presidenta de E-Salud hasta la entrada de Castillo, donde hubo incluso denuncias por irregularidades y distintas cosas. Quien la acompaña en su fórmula presidencial es el ex congresista y también cercano a Pedro Pablo Kuczynski, Gilbert Violeta. Le están lanzando a PPK al Senado. Pero no es el único expresidente, como lo mencioné. Juntos por el Perú, bajo la fórmula presidencial liderada por Roberto Sánchez, el actual congresista, que también tuvo ciertos temas de investigación, ¿no? Ha lanzado o está lanzando al Senado al expresidente aún no condenado por rebelión, Pedro Castillo. Pero no son las únicas sorpresas que hay en este anuncio de las distintas fórmulas presidenciales. Hay otras sorpresas más, como por ejemplo los 80 congresistas que pretenden reelegirse en las elecciones del próximo año. 130 congresistas existen en la actualidad. De ellos, 80 pretenden reelegirse. De distintos partidos. De Renovación Popular, por ejemplo, Norma Yarrow. De Alianza para el Progreso, por ejemplo, casi todos se están reeligiendo en Alianza para el Progreso. Lady Camones es uno de ellos. En Fuerza Popular también. 19 se están pretendiendo reelegir. Pero las candidaturas, o bueno, los anuncios de las precandidaturas presidenciales, si bien en la mayoría de partidos han sido listas únicas o designación por delegados, el único partido que sí va a ser una elección interna es el APRA, donde hay 15 precandidaturas presidenciales, 15 fórmulas presidenciales. Por supuesto, el APRA se ha dispersado bastante. Hay una que lidera un joven aprista. Hay otra que está lanzando como vicepresidenta a la Nepo Baby, Carla García. Y hay otra donde se está lanzando como precandidato Javier Velázquez, quien fuera también congresista de la República por Lambayeque. Y también, por supuesto, juntos, pero no revueltos, se están lanzando Jorge del Castillo y quien fuera en el pasado el perro de Chacra, Mulder. Mauricio Mulder. Hablando de los congresistas que están reeligiéndose, o bueno, de algunos congresistas que están reeligiéndose o que pretenden reelegirse, uno de esos partidos que está lanzando la reelección es Renovación Popular. Renovación Popular se rumorea que la candidata designada por delegados, si no me equivoco, va a ser Patricia Chirinos por el Callao. Patricia Chirinos, una joyita en el Callao. Fue alcaldesa también. Por supuesto, se está lanzando a la reelección como diputada Norma Yarrow, Alejandro Muñante, Milagros Jauregui y el que ahora se está oponiendo, recién se está oponiendo a la creación de 2 cámaras, Rafael López Aliaga.
Él ahorita se está lanzando como senador y dice, no, yo me opongo, tienen que regresar la unicameralidad. Su bancada votó a favor de la bicameralidad. Qué gran contradicción. Y por supuesto que Renovación Popular también tiene ciertos vínculos, como era de esperarse, con el sector más conservador de la Iglesia. Y esto incluye, por ejemplo, la candidatura del primo del ex arzobispo de Lima, el señor Juan Luis Cipriani. Lo está lanzando al primo como candidato, bueno, precandidato al Senado, si no me equivoco. Y por supuesto eso es alarmante también, porque hay muchos vínculos del primo con la Municipalidad de Lima. Hay muchos vínculos y contratos de por medio que debieran, por supuesto, tocarse en otro programa mucho más amplio, donde podemos explorar de manera mucho más profunda todas las joyitas del puerquito. Pero ese programa no es del puerquito. Ese programa es de otra joyita. Pero antes de ir a la joyita, también tenemos que hablar de otra joyita, de la fórmula presidencial de la Alianza Venceremos, que llevaba dos listas, bueno, dos fórmulas presidenciales, la de Bermejo y la de Vicente Lanuca. Claramente, la precandidatura de Bermejo se ha caído por su sentencia, por los vínculos cercanos que puede tener con Sendero Luminoso. Y ahora solo ha quedado la lista de Vicente Lanuca. Pero la gran pregunta es, ¿quién es Vicente Lanuca? ¿Quiénes se integran en la lista de Vicente Lanuca? La lista de Vicente Lanuca está integrada por la presidencia, claramente, Vicente Lanuca, la primera vicepresidencia por Gustavo Guerra García, quien fuera un colaborador cercano de la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. También fue viceministro de Transportes. Y la segunda vicepresidencia recae en Dalia Abarca Castellanos. Es curioso cómo la Alianza Venceremos pretende vencer con una lista de completos desconocidos, exceptuando claramente por Gustavo Guerra García, quienes sí se conoce bastante en el medio político. Pero ¿quién es Vicente Lanuca? Es más, ¿qué pretende el Nuevo Perú al poner en su lista a Vicente Lanuca? ¿Repetir el efecto Castillo? ¿O creen, desde su lectura probablemente obtusa, que Pedro Castillo ganó por ser la representación del indígena, la representación del cholo, la representación del marginado? Pues la realidad no es esa. Pedro Castillo ganó por su discurso radical. Y por supuesto, también hubo el plus de que fue una representación indígena. Porque desde ahí nosotros explicamos que los dos candidatos que hayan llegado a segunda vuelta hayan tenido discursos radicales. Keiko Fujimori representaba lo más radical de la derecha y Pedro Castillo representaba lo más radical de la izquierda. Pero no solo se reduce a las elecciones del 2021. En las elecciones de 2016, lo radical era representado por Keiko Fujimori. En las elecciones del 2011, lo radical era representado por Ollanta Humala. En las elecciones de 2006, lo radical también era representado por Ollanta Humala. El discurso radical aquí en el Perú ha tenido pegue y siempre va a tener pegue. Entonces, ¿qué pretende el Nuevo Perú con su alianza con Voces por el Pueblo, a través de esta alianza Venceremos? ¿Qué pretenden? ¿Repetir el efecto Castillo con un discurso suave? ¿Repetir el discurso Castillo con alguien a quien la gente no conoce? ¿Un tal Alanuca? Alanuca ha declarado y ha condenado, ha dicho que esta democracia tiene características de dictadura. Sin embargo, Alanuca también no es capaz de condenar las dictaduras que existen en Venezuela, por ejemplo, o en Cuba, por ejemplo. ¿Dónde está la coherencia, señor Alanuca? Y hablando de la izquierda, tenemos otra candidatura, nada sorpresiva, de hecho, la del señor Cerrón. Pero ¿qué es lo sorpresivo en esta candidatura, en este anuncio de la fórmula presidencial? Claro, no sabíamos. ¿Vamos a hacernos los ciegos que no sabíamos que Cerrón iba a lanzarse a la presidencia? No, ya había sido suelto, el tío ya había sido suelto por el caso del aeropuerto Huancas, si no me equivoco, es el aeropuerto. Ya había sido absuelto. Y se iba a lanzar a la presidencia. De hecho que se iba a lanzar. Lo sorpresivo acá
es que a quien está lanzando en la segunda vicepresidencia es nada más y nada menos que a su mamá. Cerrón lidera la lista, la fórmula presidencial. Cerrón como presidente, candidato a la presidencia. Y a la segunda vicepresidencia está lanzando a su madre. ¿Qué tal nepotismo en un lugar donde está permitido el nepotismo? Porque claramente se puede excusar, se escuda en que no, mi madre fue propuesta por los militantes han propuesto a mi madre, yo simplemente hago caso a la voluntad popular. Yape. Ese es el cuento que nos está lanzando, que nos pretende lanzar el Nepo Baby. Bueno, no es Nepo Baby, la Nepo Baby es otra. Ya vamos a hablar de esa Nepo Baby, porque hemos dejado lo mejor para el final. Y lo mejor para el final es justamente el anuncio de la fórmula presidencial de la nada más y nada menos cuarta candidata a la presidencia de la República, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Sorpresivamente, tras haberlo consultado con la almohada, con su militancia, con su grupo de congresistas, con sus hijas, la señora Fujimori, tras haberlo meditado muy profundamente, dice: porque el pueblo me lo pide, porque mis militantes me lo piden y porque mis hijas me lo piden, voy a ser candidata por cuarta vez. Por cuarta vez la señora Fujimori pretende ser candidata a la presidencia de la República, tras haber perdido 3 veces en segunda vuelta, en el 2011, en el 2016 y en el 2021. Por supuesto, en el 2016 y en el 2021 la señora alegó que le robaron las elecciones. Pobrecita ella, fue robada. ¿Pero cuánto robó su viejo? Es una buena pregunta. 6.000 millones de dólares, por si no sabían. Pero bueno, en esta fórmula presidencial ella se anunciaba como candidata a la presidencia de la República y a la primera vicepresidencia al expresidente del Congreso y secretario general de su partido, el señor Luis Galarreta, y a la segunda vicepresidencia a Miki Torres. Esto, en realidad, es una lectura que nosotros tenemos. Esto, en realidad, es una señal que nos está dando Keiko Fujimori. Y se explica, por supuesto, ya lo vamos a explicar por qué. La señora Fujimori se está lanzando a la presidencia con la vicepresidencia de Galarreta y la vicepresidencia de Miki Torres. Esto es el apoyo de Keiko Fujimori en el ala dura del fujimorismo. ¿Qué entendemos por el ala dura del fujimorismo? Entendemos a todos estos líderes históricos, políticos que existen en el fujimorismo y que, por supuesto, en el 2016 significaron la defensa férrea de Fujimori, de Keiko Fujimori, y de todo lo que hizo y deshizo en el 2016. Entonces, regresa con el ala dura del fujimorismo. Y no regresa, pues, con solamente las vicepresidencias. No. La señora Fujimori está regresando con lo fuerte. Y cuando hablamos con lo fuerte, hablamos, por ejemplo, de que está regresando con la expresidenta del Congreso, Marta Chávez. La está lanzando como senadora nacional. Por supuesto, con Miki Torres, que lo está lanzando también al Senado. Galarreta, también en la fórmula presidencial y al Senado. Y regresa nuestra querida y muy cultivada congresista, excongresista, disculpen ustedes, Cecilia Chacón, de Vettori. Está regresando nuevamente, o pretende regresar al Congreso de la República, a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Y por supuesto también regresa nuestra muy cultísima y elocuente Karina Beteta. Regresa nuevamente. Vamos a tener sus intervenciones en el Congreso de la República, sus muy nutridas y cultivadas intervenciones como diputada, y también al señor Carlos Tubino, al que le tiraron un cono de tránsito. Lo más icónico de Carlos Tubino es eso, es que le tiraron un cono de tránsito tras algunas protestas. Lo está lanzando como senador. Y por supuesto, el señor, bueno, lo segundo más icónico es el cono. Lo primero más icónico es su firma en el acta de sujeción que se firmó en favor de Montesinos, cuando ya el régimen de Fujimori estaba por caerse. Regresa también el ex integrante del GEIN, Marco Miyachiro,
la señora Carla Schaeffer, Dittel Columbus, quien fue candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, y también Rafael Yamashiro. Pero estos son los que no se reeligen. O sea, Galarreta, Miki Torres, Chacón, Marta Chávez, ellos son los que no se están reeligiendo, porque también hay gente que se está reeligiendo. 19 de los 20 congresistas actuales del fujimorismo se pretenden reelegir. 19. No uno, no dos, 19. La gran pregunta es, ¿qué han hecho esos 19 en el Congreso de la República? ¿Qué buena ley han sacado? ¿Qué buena ley, por ejemplo, ha sacado Rosángela Barbarán? ¿La ley de las AFPs? Esa es la ley que defendió el fujimorismo. Entonces, todo el fujimorismo que votó por la ley de AFP, casi todo el fujimorismo, el 95% del fujimorismo pretende reelegirse. Claro, la señora Fujimori ha dicho, no. La cámara alta, yo no me lanzo a senadora. Eso es un premio consuelo. Y después ha salido el cerdo a decir que no es un premio consuelo, que no sé cuánto, entre serpientes y sapos están peleando ahí. Pero bueno, el regreso del ala dura del fujimorismo no solo viene con el regreso del ala dura, ¿no? Viene también con el regreso de rostros cuestionables. Y esos rostros cuestionables, por ejemplo, es Pier Figari. Pier Figari fue investigado por el caso Cócteles, que se cayó por la magia de la justicia peruana. Ese caso ya no está. Pero él fue investigado por el caso Cócteles. También la señora Jessica Navas Sánchez se lanza a la Cámara de Diputados por Ucayali y ella está siendo investigada por la Fiscalía. Y acá en la región, en Lambayeque, porque por si no lo sabían, bajo la mesa de acá de Chiclayo, de Lambayeque, está lanzando a la Cámara de Diputados al exalcalde de José Leonardo Ortiz, Javier Castro, que tiene una condena por colusión agravada. O sea, las joyitas no solo son aquel frente casi guerrillero del fujimorismo. No. También son las otras joyitas. Las joyitas con sentencias. Las joyitas con investigaciones. Sin embargo, no fue lo menos antidemocrático el fujimorismo. Se habló de que el fujimorismo en el 2016 no reconoció los resultados. Bueno, reconoció tardíamente los resultados. Y cuando los reconoció, la señora Fujimori dijo que le habían robado las elecciones. ¿Pero qué pasó en el 2021? En el 2021, la señora Fujimori acusó a la OMPE de fraude. Decía que cómo es posible que yo haya perdido las elecciones tras haber invertido millones de soles en mi campaña contra ese personaje, por decirlo menos. Porque también hay que aclarar que en su discurso había algo racista contra Castillo, que pudo haber tenido todos los efectos, y tiene todos los efectos del mundo como presidente, como expresidente. Pero también fue víctima de un racismo estructural que el fujimorismo supo radicalizar y supo obtener. Porque Castillo no solo fue un agente de izquierda, fue un cholo. Y como era un cholo, no merecía tener la presidencia de la República. Y como era cholo, le metieron 3 mociones de vacancia. Claramente esto ayudó a victimizar la figura de Castillo como expresidente, es decir, por ser cholo, como un Toledo. Por ser cholo me persiguen, por ser cholo dicen que soy corrupto, por tantas cosas. No pe. Tuvo sus cositas. Tiene sus cositas. Y ahorita está siendo investigado por una de esas cositas. Pero el fujimorismo acá habla de orden. Tras haber censurado a ministros de PPK, el fujimorismo acá habla de orden tras haber motivado la censura, las vacancias presidenciales. Tras haber roto
y vulnerado más el sistema democrático. ¿Qué clase de orden entonces nos pretende dar el fujimorismo nuevamente? Cuando por el fujimorismo renunció PPK, cuando por el fujimorismo se evacuó a Vizcarra, cuando por el fujimorismo se perseguía la gestión prácticamente de Castillo. Ministro tras ministro caían. El fujimorismo actuó como actuó Odría, claramente, ¿sí? Como actuó el APRA con Belaunde. Censura de ministros. Debilitaban el gobierno, por eso le dieron golpe. Lo mismo ha sido el fujimorismo con PPK. Lo mismo hizo el fujimorismo con Pedro Castillo. Con los dos Pedros. Lo mismo lo hizo. Entonces, ¿qué clase de orden pretende darnos el fujimorismo a nosotros? ¿Con qué clase de orden con rupturas democráticas pretende darnos el fujimorismo? Es más, recientemente, ya, sin ir hasta el 2021, sin ir hasta el 2016, cerquita nomás, el fujimorismo ha realizado su meeting. La señora Fujimori ha realizado su meeting en Trujillo. Y ese meeting en Trujillo ha sido grabado con una cámara del Congreso. ¿Qué clase de orden entonces pretende darnos, vendernos el fujimorismo? ¿Qué idea de orden en su cabecita la señora Fujimori pretende vendernos cuando el Congreso mismo, liderado por Fernando Rospigliosi, que pertenece al fujimorismo, no tiene orden? ¿Qué clase de orden? Pero no solo es el orden, sino también es la autoridad. Que debe tener autoridad, dice, y ella va a tener autoridad en su eventual gobierno. Nos habla de autoridad cuando en el 2016 el fujimorismo eligió, por ejemplo, a 3 directores del Banco Central de Reserva del Perú. 3 directores. ¿Quiénes eran? Uno, José Klimper. Otro, Elmer Cubas. Y el otro, Rafael Rey. ¿Pero quiénes son ellos? José Klimper fue ex ministro de su padre, de Alberto Fujimori. Impulsó una de las llamadas leyes Klimper, que beneficiaban al sector agroexportador, de donde Klimper es socio. Elmer Cubas, vinculado muy cercanamente al APRA. Y Rafael Rey, ¿qué era? ¿Qué ha hecho de bueno Rafael Rey? Es una pregunta. ¿Qué ha hecho de bueno? Periodista nomás era el pata, porque ni economista era. Y encima un periodista de ultraderecha que servía para lavar la cara al fujimorismo. En esos tiempos tenía su programa, Rey con barba. Los dos Rafaeles se juntaban. Entonces, por ser una de las damas privilegiadas del fujimorismo, le dieron un regalo ahí. Le dieron, toma tu directorio. Le dijo, toma, hijito, toma. Así le dijeron. Hablan de autoridad el fujimorismo cuando protegían a Dina Boluarte. Se presentaron muchas mociones de vacancia contra la señora Boluarte. Investigaciones fiscales. La fiscal Liz Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional en la Comisión de Acusaciones Constitucionales contra la señora Boluarte por el caso de las muertes extrajudiciales sucedidas durante las protestas. Esta denuncia fue archivada, con votos, entre ellos, del fujimorismo. El fujimorismo fue el único partido que votó en contra de todas y cada una de las mociones de vacancia de la señora Boluarte. Todas, el único partido. Después le seguía el partido del puerco. Los 2 partidos que más protegieron a Boluarte, bueno, junto con Acuña también. Los 3 partidos que más defendían a Boluarte, que más avalaban los asesinatos extrajudiciales del gobierno de Boluarte. Gracias a este
tejimaneje que sucedió en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se archivaron 28 denuncias contra Boluarte. 28. 16 con el informe Gerín, el presidente ahorita. El presidente, bueno, el entonces congresista Gerín, presentó un informe que decía que la señora Boluarte no tenía ningún tipo de responsabilidad, ella era inocente de todo, no tenía responsabilidad en absolutamente nada. Ese informe fue aprobado en la comisión y por supuesto se cayeron otras denuncias, otras 12, si no me equivoco, denuncias. Y con la sentencia del Tribunal Constitucional que decía que la presidenta o el presidente en funciones no podía ser investigado, se cayeron otras 16 denuncias. 28 denuncias se cayeron. ¿Pero por qué el fujimorismo tiene responsabilidad en las otras 16? Porque fue el fujimorismo el que estuvo motivado en elegir a los nuevos tribunos del Tribunal Constitucional. Todos los caminos nos terminan conduciendo a Roma. Y es una Roma naranja, decadente. Es una Roma muy asiática. Pero no solo es eso. Aquí hablamos hace un ratito de Klimper. Hace poco tiempo, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley es la Ley Klimper 2.0. ¿Por qué? Porque las agroexportadoras tenían muchos beneficios tributarios. Entre ellos también beneficios de sueldos. Entre estos beneficios tributarios estaba la exclusión tributaria. No les hacían pagar a las agroexportadoras, pero desde cierto año ya pagaban su 30% de impuesto de la renta. Pero con esa nueva ley Klimper, que impulsó el fujimorismo y por el cual el fujimorismo votó a favor, ¿qué pasó? Las agroexportadoras ahora pagan el 15%, del 30% a la mitad, con el pretexto de no impulsar y dinamizar la economía. Pero ¿quién tiene la plata suficiente para crear una agroexportadora? ¿Acaso yo mañana o cualquier peruano mañana va a poner su agroexportadora y va a tener ahí? Y ya tiene su beneficio del 15%. Claramente no. Esa es una ley con nombre propio. Y más que una ley con nombre propio, pertenece al lobby con el cual el fujimorismo siempre ha jugado. Con el lobby, beneficiando a sus amigos. Y por supuesto, esta ley Klimper 2.0 es una de las tantas leyes que genera o reduce la recaudación tributaria y genera más déficit fiscal y genera más deuda pública. Entonces, ¿qué clase de autoridad que genera más deuda pública, que reduce la recaudación tributaria, pretende imponer el fujimorismo? Pretende vendernos. ¿Qué clase de autoridad? Cuando hay reducción de impuestos con la ley Klimper 2.0. Aparte, su autoridad se ve bastante mancillada, bastante cuestionada, cuando el fujimorismo tiene 23 militantes de su partido trabajando en el Congreso de la República. 23 militantes. El Congreso, para la gente que pueda no saber, el Congreso tiene comisiones especiales, comisiones de investigación, comisiones multipartidarias, comisiones de trabajo a veces. Bueno, se han creado 9 comisiones de trabajo. Y en estas 9 comisiones de trabajo hay trabajando, o habían trabajando 23 militantes del fujimorismo. ¿Cuánto nos costaban estos 23 militantes? Casi 2 millones de soles. 2 millones de soles regalados a militantes del fujimorismo, que no han tenido más mérito, sino el de ser militantes naranjas. Yo mejor me quito el polo y me pongo a cantar y bailar el baile del chino ahorita para que me den chamba en el Congreso, porque aquí no me pagan. Pero no fue el único partido, eso sí es cierto, no fue el único partido. También existe Perú Libre.
Perú Libre también contrató 23 de sus militantes. Pero Perú Libre solo nos costó 1 millón de soles. Y es curioso, ¿no? Como 23 militantes del Fujimorismo nos costaron 2 millones de soles. Y 23 militantes de Perú Libre nos costaron 1 millón de soles. En 46 militantes, entre el naranja y el rojo, 3 millones de soles. 3 millones de soles regalados a esos colores. Y por supuesto, ¿qué clase de autoridad va a darnos la señora Fujimori cuando con sus tribunos, con sus magistrados del Tribunal Constitucional elegidos con votos del Fujimorismo, la señora fue absuelta del caso Cócteles? Incluso la Asociación de Jueces, aquí está, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM, ha declarado que, por supuesto, la sentencia del caso Cócteles pone en riesgo la independencia judicial. Es lo que se decía en el programa pasado. Todos pisan al Poder Judicial. Todos ignoran al Poder Judicial, chancan al Poder Judicial. El Poder Judicial dice una cosa, no me importa, papito, yo saco mis leyes y te vas a la porra. Y así se vulnera la independencia de poderes. Y así se instaura una dictadura congresal, donde manda la señora K. Aquí no es un capricho, por si acaso, decirle señora K a la señora Fujimori. Eso fue uno de sus codinomes en el caso Odebrecht, de donde recibió también dinero. Se podría decir que recibió dinero. Aparte, por supuesto, del dinero que recibió por parte de Dionisio Romero, 3 millones. Entonces, nuevamente, cansado ya, ¿qué clase de autoridad pretende darnos el Fujimorismo cuando recibe dinero de Dionisio Romero? ¿Y qué clase de autoridad también nos da el Fujimorismo? ¿Qué clase de orden nos da el Fujimorismo cuando hace que el Congreso, dominado por esta fuerza fujimorista, se enfrente a las instituciones que no le sirven? Se enfrente a la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, y ponga un fiscal a su medida. Se enfrente al Poder Judicial, por ejemplo, y saque leyes que cuestionen la independencia del Poder Judicial. Coopte con personas afines, no con militantes, eso sí, no con militantes, pero sí personas afines a su pensamiento en el Tribunal Constitucional. No lo hablo yo desde la locura, por si acaso, son hechos. Revisemos las votaciones, quiénes escogieron a los tribunos, y ahí va a salir los votos naranjas, en verde. Pero también habla de la seguridad, una falsa seguridad, cuando muchas de las personas del Fujimorismo tienen vínculos con el narcotráfico. Aquí hace un momento hablamos de la señora Karina Beteta, que se está lanzando a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, con el Fujimorismo, claramente con el Fujimorismo. El cuñado de Karina Beteta podría haber tenido vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo habla de seguridad la señora Fujimori si su padre en el avión presidencial sacaba droga? ¿Cómo va a hablar de seguridad la señora Fujimori si su padre le vendía armas a las FARC en Colombia? Vendían armas a las FARC en Colombia. A los subversivos, a los que llaman terroristas, les vendían armas. ¿Cómo hablar de seguridad si en otros países pues alentaban la violencia en lugar de la pacificación? ¿Cómo hablar de seguridad si en uno de los almacenes vinculados a Kenji Fujimori se encontró droga? ¿O acaso es la seguridad del narcotráfico? ¿O acaso la señora Fujimori pretende instaurar seguridad con el narcotráfico? Pretende instaurar su mano dura,
la mano dura que profesaba en el 2016 y en el 2021 y que ahora indirectamente también está profesando. Mano dura, decía. ¿Mano dura contra quién? Ya creo que estamos viendo contra quién va a aplicar y está aplicando la mano dura. Contra sus opositores políticos. No contra el crimen. Mano dura contra toda la persona que cuestiona al fujimorismo. Ahí tenemos el caso de Diel Espinosa, por ejemplo. Es un ejemplo muy cercano, muy próximo. Mano dura contra su hermano, que se atrevió a rebelarse contra Keiko y que pues lo vendió y lo grabaron y tanta cosa. Con el famoso reloj de Mamani, que en paz descanse. ¿Qué clase de mano dura y contra quién la mano dura? Si no es contra la delincuencia. ¿Y por qué digo que no es contra la delincuencia? Porque el fujimorismo ha votado a favor de 8 leyes, las famosas leyes pro crimen. Todas esas leyes recibieron el aval del fujimorismo y del partido de gobierno Somos Perú. Los corazoncitos también votaron a favor de esas leyes. Entonces, ¿qué clase de seguridad va a darnos o pretende vendernos la señora Fujimori cuando su seguridad se basa en tratos bajo la mesa y sobre todo en una falsa seguridad que termina atentando no contra la gente rica, no contra la gente de San Isidro, no, contra la gente de San Juan del Lurigancho, contra la gente de Atevitarte, contra la gente de Los Olivos, contra la gente trabajadora. Esas leyes atentan contra nosotros, contra el pueblo. Y por supuesto, en una coyuntura donde la extorsión, el sicariato, la delincuencia están a flor de piel, el fujimorismo, con sus leyes, ha promovido la publicación de los datos en RENIEC. ¿Por qué el fujimorismo? Ustedes van a decir, ya, tamare, de nuevo con el fujimorismo. No, la señora Rosa Bartra en el 2016 impulsó la ley que proponía la publicación de los datos. Esto es gratis, dice. No, esto no es gratis. Esto no es gratis porque, como en el 2016, Keiko fue tan picona que perdió las elecciones y dijo, no, yo no perdí las elecciones, me las robaron, la señora Keiko impulsó leyes que prevenían el fraude. Por eso, ahora la RENIEC publicaba los datos. En el 2011, en el 2021, también sucedió. Porque no aguanta, A ella no le interesa, o bueno, a la señora Fujimori parece no interesarle la seguridad de los peruanos siempre y cuando se beneficie ella. Porque esa ley que impulsó la señora Rosa Bartra, que era congresista fujimorista y que ahora, tiempo después se lanzó por Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular, no le interesó que los datos sean publicados con tal de asegurarse de ganar las siguientes elecciones, de que las siguientes elecciones tengan más transparencia, entre comillas. ¿Cómo va a hablar la señora Fujimori de seguridad cuando el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, impulsa leyes a favor de la impunidad de militares y policías? Donde dice que todo militar y todo policía puede disparar en defensa propia. ¿Qué le va a hacer un militante? Un marchante, una persona que protesta. ¿Acaso están armados? ¿Acaso tienen perdigones como los policías? Esa ley, nuevamente, es una forma de reprimir la protesta, de condenar la protesta, de decir, ojito, hijito, tú sales, tú te mueres. Porque el policía ya tiene carta abierta a disparar. Impunidad se llama eso.
¿Cómo pretende el Fujimorismo hablarnos de seguridad cuando nuevamente el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, le dice terruco a un manifestante asesinado por la policía? No era terruco, era una persona indignada, era un artista urbano cuyo nombre artístico era Truco, no terruco, Truco. Aquí no estamos hablando de las joyitas de su padre. Bueno, sí, parcialmente estamos hablando de las joyitas de su padre. Porque creemos que Keiko Fujimori tiene las suficientes joyas como para dedicarle un programa entero a ella. Y lo estamos haciendo. Todo lo que hemos mencionado no ha sido impulsado por su padre. Ha sido impulsado desde el 2016 con más bravío, con más audacia y con más sinvergüencería también por Keiko Fujimori. Múltiples leyes, múltiples decisiones, múltiples acciones. Y que por supuesto se olvidan cada 5 años porque es, entre comillas, el mal menor. ¿Acaso hemos visto en el 2021 a la prensa cuestionarle las decisiones que tomó Keiko Fujimori en el 2016? ¿Acaso la prensa, cuando Christopher Acosta la entrevistaba para Latina, le decía, señora, responda por todo lo que ha hecho? Señora, ¿por qué usted censuraba a ministros a PPK? Si prácticamente era lo mismo. Señora, ¿por qué usted nombró a Rafael Rey? ¿Por qué impulsaba leyes a beneficio de Klimper? No, la prensa le freneleaba. Le decía, hijita, tú camina por acá, yo te barro el lugar donde caminas, porque tú eres la defensora de la democracia. Ah, aquí se ve, que no era necesariamente la defensora de la democracia. Los hechos hablan por sí mismos. Las acciones hablan por sí mismas. Defendió matanzas extrajudiciales. Impulsaba vacancias a la orden del día contra un presidente. Censuraba ministros. Impulsaba leyes. Es más. Ahora que me acuerdo. Los referéndums ya no son válidos, por si acaso. Los referéndums han sido vetados por este Congreso. ¿Por qué? Porque cualquier decisión o cualquier opinión que quiera pasar por referéndum tiene que ser primero aprobada por el Congreso de la República. Es decir, si la gente dice, ok, yo quiero, no sé, que haya una cámara, ok, vas a presentar tu proyecto de ley para que esto sea aprobado. ¿Y quién domina el Congreso? Creo que la respuesta ya es muy obvia, ¿no? El Fujimorismo es un partido que se ha caracterizado por muchas cosas negativas, por cosas que representan mal nuestra democracia. El autoritarismo no solo es parte de Alberto Fujimori, también es parte de Keiko Fujimori. El autoritarismo forma parte de esa línea central, esa columna vertebral que forma el Fujimorismo, porque sin autoritarismo, el Fujimorismo no sería Fujimorismo. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, pues, su padre, cierre el Congreso, persecución política, autoritarismo ahora, todo lo que está haciendo. Ya no hay, si vamos a explicar cosita por cosita, creo que nunca vamos a terminar de ese programa de autoritarismo. El clientelismo político también. Porque hay que recordar que la señora Fujimori regalaba tuppers con 10 soles. Que sus proyectos de ley muchas veces no responden a los intereses nacionales. Y se encarga de darle a la gente lo que quiere, lo que la gente pide, que muchas veces no es importante, ¿no?
Ahora el Fujimorismo junto con otros partidos están interesados en subirles el sueldo a los maestros. ¿Por qué? De gratis. No, no es de gratis. Es porque los maestros representan un gran sector político y porque saben que si tienen a sus maestros, se evitan otro castillo. No es gratis esa cosa. Y porque están en plena campaña. El Congreso de la República está en campaña desde inicios de años. Y por supuesto, también la manipulación mediática. No solo con los diarios chichas, sino también porque el Fujimorismo ha sabido crear narrativas donde ellos son los salvadores del terrorismo, ellos son los salvadores de la democracia, y así se vendieron en el 2021 a pesar de no serlo. A pesar de no serlo. Y la corrupción no es necesario. No es necesario hablar del tema de la corrupción con el Fujimorismo, cuando tiene condenas, investigaciones, casos abiertos y casos absueltos por el poder de una mano naranja. Y la antidemocracia como parte natural, muy natural del Fujimorismo. Teniendo esas características, antidemocracia, autoritarismo, corrupción muchas veces, una manipulación mediática enorme que daña al país, ¿qué haría usted como votante? Siempre he dicho que la forma de vencer al enemigo, vencer a alguien, es haciendo lo opuesto a él. Probablemente eso suene muy católico, muy Jesucristo, muy si tú me bofeteas yo te doy un abrazo, un beso. Pero la única forma en que usted, querido veedor, puede acabar con esto es justamente con la democracia, votando. No pretendo decirle no vote por este, vote por este. Creo que eso sería muy eltromercio de mi parte. Y yo no soy eltromercio. Tampoco soy un pasquín, como tantos periódicos que dicen ser imparciales. Pero si usted quiere recuperar y está harto de estas leyes pro crimen, y si algo he podido aportar sobre las grandes impías acciones de este partido, es que a la dictadura con democracia. Su voto no es un voto cualquiera. Su voto es importante, porque así como en el 2021 pretendieron invalidar su voto, en el 2026 también van a hacer lo mismo. Pero en el 2026 usted puede defender la democracia con su voto. Con el voto se lucha. El voto es el reflejo de nuestras más grandes luchas y el reflejo de todas las luchas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana, de nuestra república trunca. Y con su voto usted puede luchar para un país mejor. No para un país sin algo, no, pero sí para un país mejor. Revise las listas, los candidatos, porque así como vamos y hemos hablado del Fujimorismo, vamos a hablar de otros partidos políticos que también tienen sus joyitas. Su voto es la muestra de la lucha. Y sin luchas, no hay victorias. Mi nombre es Eduardo Orellana y esto fue Bajo la Mesa.